Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un eje presidencial. Sí, el eje conformado por presidentes y expresidentes que promueven el socialismo chavista cubano. La lista la encabezan Nicolás Maduro, el dictador venezolano, todo el régimen cubano, el expresidente Rafael Correa de Ecuador, el expresidente Evo Morales de Bolivia y por supuesto Daniel Ortega de Nicaragua. Hay más, pero estos son los más beligerantes. Características: defender el llamado socialismo del siglo XXI, proteger el régimen venezolano, proteger el régimen cubano y todo lo que se les parezca. El sueño: expandirse como la maleza por toda América Latina. Claro, en ese eje, lo que fueron las FARC, el ELN y las disidencias encuentran más que un ambiente propicio. Algunos, como Maduro, son sus cómplices y otros simplemente simpatizantes. Entre esos simpatizantes hay un expresidente en Colombia, Ernesto Samper, y un aspirante a ser presidente, Gustavo Petro. El eje se activó después de unas denuncias presentadas aquí en Semana por un supuesto aporte crédito de $80.000 por parte del ELN a la campaña presidencial de Andrés Arauz, candidato de Rafael Correa en Ecuador. La información reposa en los computadores del abatido comandante Uriel del ELN. Vamos por partes. El primero que se volvió literalmente loco fue Correa. Es claramente una labor de inteligencia, seguramente que viene de Estados Unidos, en complicidad con el gobierno de Ecuador, y no sé si en complicidad con el gobierno de Colombia, pero al menos con estamentos colombianos. No olvidemos que en tiempos de Correa se dio de baja a Raúl Reyes de las FARC. Correa encendió las alarmas, entonces vino la cadena y Evo dijo: alertamos sobre plan de la derecha y Estados Unidos en Ecuador para intentar impedir que Andrés Arauz triunfe en segunda vuelta, usando al fiscal de Colombia, a partidos de la derecha y a la OEA. Tenemos obligación de defender la democracia y nuestra integración regional. Atento, pueblo. Vino el trino de Petro. El fiscal rompe la Constitución de Colombia. A nombre del uribismo, ha decidido intervenir en las elecciones del Ecuador, como antes hicieron en las elecciones de Estados Unidos apoyando a Trump. La Constitución obliga al Estado colombiano a construir la paz con los pueblos del mundo. Salió Samper con una carta furioso, acusando al gobierno de intervenir en las elecciones ecuatorianas, cascándole al fiscal Francisco Barbosa por hacer lo que tenía que hacer, cooperar judicialmente con el vecino país, y maltratando a Semana. Puedo afirmar que estas versiones son una infamia y forman parte de un juego sucio que están orquestando desde Colombia los sectores radicales de la derecha de los dos países para interferir en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas. Ay, expresidente Samper, es que él es complejo. Recordemos que fue presidente de UNASUR con sede en Quito en tiempos de Correa, muy cercano a Chávez y a Maduro. Recordemos también que el presidente Samper fue elegido con los dineros del cartel de Cali, sí, el de los hermanos Rodríguez Orejuela. Entonces, si el expresidente Samper saca una carta con logo y todo, diciendo que el ELN no está financiando la campaña del candidato Rafael Correa en Ecuador, ¿ustedes qué dicen? ¿Le creemos o no? Nada extraña en él. El capítulo de Maduro merece que lo revisemos aparte. A ver, Maduro tiene una orden de captura por narcotráfico. Está pedido en extradición por una corte de Estados Unidos en el proceso del cartel de los soles, al lado de Iván Márquez y Jesús Santrich, las joyitas narcoterroristas colombianas. Maduro es un aliado del ELN y de las FARC. Allá los tiene protegidos, cuidados y bien gordos. Así lo prueban las fotos de Romaña, que está muy pasadito de kilos. Y hablando de fotos, Semana reveló las fotos del campamento de Iván Márquez y de su combo allá en Venezuela.
Por cierto, las fotos son tan reveladoras que molestaron especialmente a algunos periodistas que salieron rapidito a desmentirlas. Volvamos al eje. Venezuela lleva padeciendo una dictadura por más de 20 años. En Ecuador, Rafael Correa fue presidente por 10 años. En Bolivia, Evo Morales fue presidente durante 13 años. En Nicaragua, Daniel Ortega lleva siendo presidente 13 años. En Cuba, los hermanos Castro han estado en el gobierno por más de 60 años. ¿Cómo es que se llama eso cuando un político se atornilla en el poder y simula que hay democracia, pero no? Algunos le llaman a eso pactos históricos. Debe ser porque los pactos duran más de los periodos presidenciales constitucionales. Acá el primero que mencionó el tema del pacto histórico fue Gustavo Petro. Recordemos este trino del senador Iván Cepeda en ese sentido. Respaldo propuesta hecha por Gustavo Petro de avanzar no a una simple alianza electoral, sino hacia un pacto histórico que incluya un programa de transformación del país, un modelo de gobernabilidad con mayorías parlamentarias y con proyecto estratégico para próximas décadas. La activación de ese eje de presidentes y expresidentes demuestra una clara sintonía, coordinación, pero sobre todo un afán político, como lo demuestra de nuevo la carta del expresidente de Samper, diciendo que el pueblo del Ecuador debe estar advertido de que los enemigos del progresismo en nuestros países están empeñados en detener por cualquier medio las transformaciones que reclama América Latina. Eso significa que sí, que las fuerzas progresistas de América Latina están activas y vienen por Colombia.